Hoy el tema de la charla es las 5 etapas en el proceso de alineación emocional. Empecemos por aclarar el título, por ejemplo. Bueno, hay etapas, obviamente vamos a ver que alinear las emociones lleva un determinado proceso. Ese proceso se puede separar en etapas, que son las que vamos a ver. Ahora, ¿qué significa la alineación emocional? Bueno, básicamente es el proceso de purificar nuestras emociones para que se alineen a nuestro objetivo fundamental, que es alcanzar la felicidad. Uno se pregunta, ¿cuál es la principal barrera entre nosotros y nuestra felicidad? Bueno, no sé si la principal, creo que sí, la principal o una de las principales son nuestras emociones torcidas. O sea, nuestras emociones impuras, nuestras emociones mal dirigidas, emociones negativas, emociones como los celos, la ira, la envidia, el odio, la indignación, que todas surgen de nuestro egoísmo, ¿no? De considerarnos importantes, de considerarnos superiores y ver que el resto del mundo no nos abolilla. O sea que esa superioridad que nosotros consideramos que tenemos, nadie la respeta, o muchos no la respetan, obviamente, porque la van a respetar si no existe. Eso nos genera odio, nos genera celos, se nos generan celos cuando alguien tiene algo que nosotros queremos, en general relativo a relaciones. Nos genera envidia cuando alguien tiene algo que nosotros queremos. Obviamente son todas emociones surgidas de nuestro egoísmo fundamental y básico. Entonces, ¿qué es el proceso de alineación emocional? Es el proceso a través del cual ponemos las emociones al servicio nuestro. O sea, al servicio de alcanzar la felicidad. O sea, que las emociones no se interpongan, que no nos molesten, que no nos destruyan, que no nos torturen, sino que las emociones se alineen a nuestro objetivo y nos ayuden. Se pongan de nuestro favor, a nuestro favor. La verdad es que la única forma que hay en que nuestras emociones se pongan a nuestro favor es que cambiemos de nuestra base egoísta a una base altruista. Y de esa manera todas nuestras emociones se van a transformar para ayudarnos a sentirnos mejor y no para imposibilitarnos sentirnos mejor. Porque fíjense qué sencillo, uno piensa, yo tengo un montón de cosas, tengo una vida, estoy sano, familia, todo medianamente bien, hago cosas que me gustan, la paso bien, medianamente bien, pero salgo a la puerta de mi casa y veo que mi vecino tiene estacionado en su garage, en la puerta de su garage, un auto nuevo, alemán, un Audi súper espectacular, y automáticamente, con toda mi situación, súper conveniente, sana, con todo bien, sin ningún problema, me surge, dentro mío, me surge envidia, y yo ya no me siento bien. Entonces uno dice, ¿qué es lo que se está interponiendo entre yo y mi felicidad? ¿El mundo? ¿El auto? ¿El Audi? ¿Mi vecino? ¿Quién? ¿O mi envidia? Obviamente el problema ahí es mi envidia, porque siempre va a haber alguien que tiene algo más que yo, o algo menos que yo para envidiarme, o alguien que tiene más que yo para yo envidiarlo a él. Eso siempre va a pasar. De última hasta puedo envidiar al creador, porque tiene todo, porque sabe todo. O sea, la envidia nunca tiene fin, salvo que la elimine. Siempre va a haber algún objeto para envidiar, algo superior a mí o alguien que tiene algo superior a mí. Entonces, yo puedo ser la persona más beneficiada del mundo, privilegiada, con todo bueno, todo bárbaro, y aún así sentirme mal y no poder alcanzar la felicidad si mis emociones no están alineadas. O sea, si mis emociones no están limpiadas, purificadas, corregidas. Como dicen los cabalistas, corregidas, utilizan más esa expresión.
Bien, lo que vamos a ver entonces son las 5 etapas que podemos ir pasando a medida que corregimos nuestras emociones. Y obviamente a medida que corregimos nuestras emociones vamos yendo desde una tremenda profundidad de inconsciencia, vamos a ir avanzando hacia una mayor conciencia. Obviamente que la herramienta fundamental para poder identificar, clasificar, controlar, administrar y purificar las emociones es nuestra conciencia y nuestra voluntad. Esas son nuestras herramientas fundamentales, por lo tanto las tenemos que desarrollar. Si no están desarrolladas, y no podemos controlar a nuestras emociones, ellas nos controlan a nosotros. Y justamente ese es el proceso, está basado en esa idea. O sea, a medida que nuestro nivel de conciencia sube, vamos viendo mejor nuestras emociones y más las podemos controlar. Cuando nuestro nivel de conciencia es muy bajo, no vemos nada. Las emociones están por arriba, no las podemos ver. Ellas nos dominan. Por eso yo tengo que ir ascendiendo en mi nivel de conciencia hasta llegar al nivel de las emociones y hasta superarlo. Entonces, empecemos por la primera etapa, o la etapa más básica o primitiva, digamos, que es la etapa que yo llamo la etapa impulsiva. O sea, la etapa, podríamos decir la etapa 0, porque es la etapa en la cual yo todavía no hice nada por mejorar mis emociones. Es la etapa 0, así, no hice nada. ¿Cómo son las personas en esa etapa? Por si conocen a alguien, no creo que ninguno de ustedes esté en esa etapa, porque en esa etapa están personas que nunca hicieron nada para desarrollarse a nivel espiritual. Son personas para las cuales las emociones son un hecho de la realidad. O sea, sus emociones son su única fuerza interna. Sus emociones son las que deciden exactamente todo lo que hacen todo el tiempo a cada momento. O sea, no tienen una voluntad propia, sino que su voluntad está reemplazada por sus emociones. Sus emociones hacen el papel de la voluntad y de la conciencia en una persona libre. Pero en las personas que están en la primera etapa, o sea, en la etapa impulsiva, esa libertad, ese libre albedrío no existe. Todavía ni empezó, ni se despertó. Esa persona está totalmente programada, sus emociones están inculcadas culturalmente desde la infancia y esa persona sigue a sus valores subjetivos incorporados, programados, y no puede hacer otra cosa porque dentro de su mente no hay otra fuerza que se le pueda oponer a las emociones. ¿Cuáles son síntomas de una persona que está en esta etapa, o sea, en la etapa impulsiva? Por ejemplo, acá me anoté algunos. Esa gente confunde lo agradable con lo conveniente, porque no tiene otro criterio. ¿Está bien? El único criterio de juicio que tiene son sus emociones. Por lo tanto, cuando algo le resulta emocionalmente agradable, es conveniente. No tiene otra función. Sus funciones racionales, conceptuales, están totalmente supeditadas a lo emocional. O sea, esa persona puede pensar, puede hacer planes, puede organizar, puede trabajar, pero todos sus objetivos están fijados por sus emociones. Y sus estrategias están fijadas por su racionalidad. Pero su racionalidad está al servicio de sus emociones, no al revés. O sea, se la puede ver incluso como una persona que razona y que hace planes y se organiza para lograr cosas. Pero esas cosas que persigue no las fija como objetivos, ni las fija libremente, sino que esos objetivos los fijan sus emociones. O sea, que es una persona, podríamos decir, impulsiva, pero puede ser organizada o desorganizada, pero no fija libremente sus objetivos. Distintos síntomas de esas personas, por ejemplo, son personas extremadamente adictivas, que rápidamente pueden caer en una adicción, dependiendo del contexto, porque son personas que están sujetas totalmente al contexto y a las influencias del medio, y son personas que automáticamente como que se mimetizan con el medio. Y si van a un lugar donde todo el mundo fuma, y es probable que rápidamente empiecen a fumar. Y si van a un lugar donde todo el mundo toma alcohol, y rápidamente van a tomar alcohol, porque sus emociones en general los fuerzan a
tratar de sentirse adaptado, sentirse integrado, y no tiene una fuerza interna que se pueda oponer. ¿Está bien? O sea, su fuerza de voluntad es prácticamente nula. Bueno, esa es la primera etapa. Otro síntoma de esa etapa, que es la peor de todas, obviamente, es el nivel 0 de control emocional y de inteligencia emocional. Podríamos decir, inteligencia emocional 0. Mis emociones son las que son y me dominan. Ojo, puede haber personas que son aparentemente buenas en esta etapa. O sea, uno las ve y dice, uy, qué buena persona, mirá cómo se comporta. Sí, porque sus emociones fueron programadas bien, en un proceso educativo adecuado. Pero ojo, no confundir, esas son personas totalmente inconscientes, que pueden tener buena conducta, mala conducta, mediana conducta, pero todavía no desarrollaron libre albedrío ni individualidad, con lo cual prácticamente no pueden ser todavía consideradas como totalmente humanas, porque no están ejerciendo su principal derecho, que es el libre albedrío. Están simplemente funcionando automáticamente. Bien, el egoísmo suele ser total en esa etapa, o sea, la persona está programada y solamente persigue sus programas y no puede hacer otra cosa. Esos programas le pueden decir, por ejemplo, que done dinero. Y uno dice, esa persona va a donar dinero. Sí, ¿por qué? Por placer. Porque tiene programado que donar dinero le va a dar placer. Entonces en realidad es un egoísmo. Es una forma de egoísmo que de afuera se ve muy bien. Se ve lindo. Y uno dirá, esa persona es generosa. Pero no, no es generosa. Es inconsciente. No se la puede clasificar. Es totalmente inconsciente. Bien, esa es la primera etapa que yo llamo la etapa impulsiva. Después viene la segunda etapa cuando aparece, cuando una persona desarrolla cierto poder de conciencia con el cual puede empezar a visualizar sus emociones negativas. No a controlarlas, ni frenarlas, ni nada, pero las empieza a visualizar. O sea, empieza a ver sus propias suciedades, sus trapitos internos, sus trapitos sucios. Antes ni los veía, simplemente eso era, yo soy así, listo, ¿está bien? A veces me dan ganas de pegar, a veces me dan ganas de robar, a veces me dan ganas de tomar alcohol, a veces no, y yo sigo mis ganas, las sigo, porque eso soy yo, entonces no puedo hacer otra cosa. Y no me arrepiento, porque así soy yo. Esa es la etapa 0. Hay una sola fuerza en mi mente, son las fuerzas de las emociones. Ahora, en la etapa 1, que yo la llamo la etapa del arrepentimiento, o la etapa arrepentida, la primera, la etapa 0 es la impulsiva, ahora viene la etapa arrepentida, es la etapa en que están esas personas que ya desarrollaron cierto nivel de conciencia como para poder ver sus emociones negativas y cómo sus emociones negativas les arruinan infinitos momentos y les arruinan literalmente la vida. Esa persona entra en la etapa de arrepentimiento y se empieza a sentir un poco mal. Cuanto más conciencia y más ve sus emociones y su automatismo, porque a veces también la persona puede ver que en realidad tiene buenas emociones o buenos programas, pero que igualmente no le pertenecen, que son totalmente programados. Entonces la persona empieza a sentirse un poco mal y es la etapa arrepentida. La persona ve sus emociones, ve cómo sus emociones la gobiernan, pero no puede hacer nada al respecto. Solamente se puede dar cuenta después de las conductas, cuando las conductas ya están realizadas, o sea, cuando las cosas ya están mal hechas, y por lo tanto sobreviene mucho arrepentimiento. Entra en una etapa donde empieza a aparecer la culpa y el arrepentimiento. Porque empiezo a ver mis malas conductas, pero todavía no las puedo controlar. ¿Está bien? Esa es la etapa 2. Es una etapa más común, o sea, gente en la etapa 0 diría que no es la mayoría de la gente. Hay mucha gente en la etapa 0, pero yo diría que la etapa 1 debe ser la más común. ¿Está bien? Donde uno puede ver sus emociones de vez en cuando, pero simplemente no las puede frenar. No las puedo manejar, no las puedo administrar, no las puedo cambiar, pero algo veo. ¿Está bien? El que está en la etapa 0 es prácticamente un animalito, o sea, no ve nada. Simplemente tiene ganas de hacer algo, va y lo hace. Y no puede tener arrepentimiento porque
no hay otra fuerza en su cabeza que pueda criticar a su emoción. La única fuerza que tiene es su emoción, que por supuesto siempre va a tener razón. Bien, la etapa 2 pasa, la conciencia se eleva un poco, empieza a ver las malas conductas, los malos sentimientos, los malos pensamientos y sobreviene el arrepentimiento. Pero todavía la conducta no cambia nada. Hasta llegar a la etapa 3. La etapa 3 yo la llamo la etapa paralizada. Y es una etapa muy interesante, porque es una etapa en la cual nuestro poder de conciencia se iguala al poder de las emociones. Fíjense, etapa 0, mi poder de conciencia es nulo con respecto a mis emociones. Nulo, no puedo hacer nada. Etapa 1, mi poder de conciencia es suficiente como para ver mis emociones, pero las miro nada más, no puedo detener su funcionamiento, aunque sea incorrecto o injusto. Las miro y sufro mirándolas. O sea, sufro viendo mis propias conductas y mis propias emociones. Siento culpa, pero no puedo hacer nada. Etapa 2, o sea, en la tercera etapa, porque es 0, 1 y 2, mi nivel de conciencia se iguala al nivel de poder de mis emociones. Entonces ya pueden empezar a competir. Entonces yo solo ahora no solamente veo mis emociones negativas, sino que las puedo empezar a parar. No siempre, pero digamos como que le lucho de igual a igual. Y por eso yo llamo a esta etapa la etapa de parálisis o la etapa paralizada. ¿Qué significa? La persona al llegar a la etapa 2, que en realidad es la tercera etapa porque es 0, 1 y 2, esa persona queda como paralizada porque queda entre dos fuerzas que tienen igual fuerza. Entonces si yo tiro para allá y tiro para acá y tiro para allá con la misma fuerza, en realidad me quedo quieto. Característica típica de esa etapa es que la persona queda como muy indecisa. Y uno la ve de afuera, que un montón de las cosas que esa persona hacía, que a veces eran buenas, a veces eran malas, pero eran espontáneas, y la persona reaccionaba y gritaba y cantaba y discutía y contestaba rápido cualquier pavada y te decía no me molestes, andate. Todo eso la persona lo empieza a frenar. La persona lo empieza a trabar, porque su nivel de conciencia tomó fuerza. Entonces empieza a frenar todas las malas conductas, pero en el medio empieza a frenar a las buenas conductas también, porque en realidad lo que empieza a tratar de frenar es el motor emocional, que genera conductas buenas, malas, medianas, de todo tipo. Es como que la conciencia empieza a intervenir en lo emocional y lo traba. Entonces se genera esa parálisis. Y esa persona entra como en una etapa donde incluso personas que conocen a esa persona le dicen, che, pero vos cambiaste mucho, antes eras más decidido, hacías cosas, todo era fácil, todo le ibas para adelante, te equivocabas, metías la pata, sí, pero ibas para adelante. Ahora te quedaste como paralizado y todo es difícil, todo requiere mucho análisis. También todo tenés que analizar y estás como conflictuado y haces terapia. Antes no hacías terapia, ibas, te peleabas, te olvidabas. Esa es la persona más básica, etapa 0 y 1. Es una persona que hace todo tipo de macanas, pero se olvida. Y no se arrepiente, ni tiene culpa. O sea, van todas al subconsciente, así como si fueran abajo de la alfombra. Pero bueno, en algún momento la conciencia se desarrolla y empieza a ver todo eso, ¿sabes? Y se acabó la paz. Y la persona entra en esta etapa, tercera etapa, que yo llamo la etapa 2, porque es 0, 1 y 2, o podríamos decir 1, 2 y 3, es lo mismo, pero es la tercera etapa, se genera esta parálisis. ¿Está bien? Porque ahora, con mi conciencia, yo puedo analizar mis emociones y veo que mis emociones no funcionan bien. Entonces, trato de frenarlas. Y antes me preguntaban algo y contestaba enseguida y ahora me quedo callado y pienso, está mejor, bien, mal, tendría que decir algo, no digo nada, ¿qué hago? Pero a ver, lo tengo que tratar mal, pero no quiero tratar mal porque después siento culpa, entonces no lo trato mal, pero tampoco lo trato bien, ¿qué hago? Y estoy con mucho rollo interno, medio paralizado, y de afuera la gente me ve como raro. Pero la verdad es que esa persona está avanzando, ¿está bien? Está progresando. Bien, Susana pregunta, ¿cómo se despierta esa conciencia para pasar de una etapa a otra? ¿Por qué la persona hace clic? Bueno, esa es la finalidad del universo, o sea, desarrollar nuestra conciencia. Las personas hacen clic y van avanzando de dos maneras.
o por esfuerzo propio, a partir de la meditación y la reflexión, o a partir de golpes externos, a partir de crisis, enfermedades, golpes, accidentes, todo tipo de situaciones difíciles que el entorno me pone y que me hace despertar y me hace reflexionar. Por ejemplo, si yo estoy en etapa 0, pero me empieza a ir mal, pierdo el trabajo, pierdo la familia, pierdo plata, pierdo todo, pierdo la salud, en algún momento pienso, pues, ¿qué pasó? ¿Qué hice? En algún momento hago la pregunta mágica y dejo de echarle la culpa al entorno, como hace la gente muy inconsciente, que dice, no, todo es el entorno y yo no puedo hacer nada. Pero en algún momento digo, no, no puede ser, porque a mí me va todo mal y a otras personas le va todo bien. En algún momento hago el clic y digo, bueno, algo es en mi conducta. Empiezo a analizar mi conducta y a partir de mi conducta mis pensamientos y a partir de mis pensamientos mis emociones y me empiezo a dar cuenta que mis emociones están todas para atrás. Entonces, básicamente, yo me desarrollo la conciencia de dos formas. Por sacrificio propio, reflexionando, meditando, criticándome, analizando todo lo que pienso, cuestionando todo, leyendo, reflexionando de nuevo, meditando todos los días, haciendo introspección, cerrando los ojos y yendo para adentro y viendo mis emociones, cómo funcionan mis pensamientos, discriminándolos, clasificándolos, autocriticándome todo el tiempo. O hago eso, o el entorno se va a encargar de pegarme hasta que yo me dé cuenta. Son las dos formas. El aprendizaje ameno, el aprendizaje por motu propio, el aprendizaje proactivo, el aprendizaje inteligente, o el aprendizaje del tonto, que es a las patadas, ¿está bien? A fuerza de amonestaciones y palos en la cabeza. Como dice ahí Grimanesa, el cambio puede venir por conciencia, mi esfuerzo, y cambio, y yo me autocambio como un buen alumno, o con dolor, a partir de palazos en la cabeza que me dé el maestro, que básicamente es el entorno. ¿Está bien? El entorno se va a encargar de obligarme a mejorar. Y yo me puedo negar también, porque siempre recuerden que está el libre albedrío. Nadie está obligado a mejorar. Alguien puede decir, no, yo quiero, no quiero, me niego, y puede ser que nunca avance. ¿Está bien? En teoría, eso es posible, porque tenemos libre albedrío. Bien, entonces, la etapa 0, las emociones me dominan totalmente. Etapa 1, veo mis emociones y veo que andan mal, pero no puedo hacer nada al respecto. Soy un esclavo de mis emociones, pero por lo menos las veo. Y ello empiezo a sufrir. Por eso es la etapa de la culpa. La primera es la etapa de la impulsividad, donde no tengo culpa. Puedo ser asesino serial y no tengo culpa, porque yo tengo ganas de hacer esto y lo hago, y no hay nada en mi cabeza que me diga que esté mal. ¿Está bien? En todo caso, me escapo de la policía, porque si no me agarra la policía no hay nadie más que me pueda agarrar. Ahora, cuando se empieza a desarrollar mi conciencia, entonces empiezo a generar una policía interna. Un tipo adentro que me dice que está mal. La famosa voz de la conciencia. Entonces, si paso a la etapa 1, ya la voz de la conciencia me empieza a decir, che, esto está mal, esto está mal, esto está mal, y me empiezo a sentir mal, y esa es la etapa del que yo llamo del arrepentimiento. ¿Está bien? O sea, la etapa de la impulsividad, la básica, o podríamos llamar la etapa de la ceguera total, después la etapa del arrepentimiento, la culpa, y después la tercera etapa, que es la etapa de la parálisis. Porque es donde el arrepentimiento es tan fuerte que no se da después del acto, sino que se da en el momento del acto. ¿Se entiende eso? Está muy piola eso. Fíjense, uno puede tomar una mala acción y después arrepentirse. Eso es etapa 2. O etapa 1, pero la segunda etapa. Armé lío con los números. En la etapa 3, cuando se iguala la fuerza de la conciencia con la fuerza de las emociones, sobreviene la parálisis. ¿Por qué? Porque ahora mi arrepentimiento ya no sobreviene después de la conducta. El arrepentimiento es en el mismo momento que estoy generando la conducta. Es como si yo le pego una piña a alguien y después me arrepiento. Esa es la segunda etapa. Pero en la tercera etapa le pienso en pegarle y ahí viene el arrepentimiento. O sea, me agarra antes. Porque la conciencia está más desarrollada, es más poderosa, es más rápida. Analiza mejor, analiza más en detalle, actúa enseguida y evita que yo pegue la trompada y me arrepienta. O sea, pero no puede evitar que yo sienta el deseo de pegar la trompada. ¿Está bien? Entonces, ve el deseo y para la conducta.
y se genera esta etapa intermedia. Dijimos que son 5 etapas, así que tenemos la 0, la 1, la 2, la 3 y la 4, de 0 a 4. En la 2, que es la del medio, estamos en la parálisis, porque las emociones nos impulsan a hacer cosas y la conciencia nos impulsa a detener esas cosas. Mónica pregunta, ¿puede suceder que una persona sufra un retroceso en el proceso? No, entiendo que no, solo por algún problema de salud o por un problema de pérdida de la conciencia por algo. O sea, un retroceso significa una pérdida de conciencia. Puede ser por una drogadicción, por volverme adicto. Si me vuelvo adicto, mi nivel de conciencia baja, o si me hago alcohólico, mi nivel de conciencia baja, o por alguna enfermedad mental, mi nivel de conciencia puede bajar. Sí, puede haber un retroceso. Pero si el proceso sigue normal, no. ¿Está bien? O sea, tiene que ser algo especial. Además, pensemos que el nivel de conciencia no es el mismo durante todo el día. Con lo cual, una persona que está en el nivel de conciencia de parálisis, puede ser que en algún momento, en una fiesta, por ejemplo, tome un poco de alcohol, su nivel de conciencia baje, y en vez de estar paralizado, se suelta, como se suele decir. Se desinhibe y empieza a hacer todo tipo de pavadas y vuelve a la etapa del arrepentimiento, porque después se va a arrepentir de todas esas pavadas. ¿Cómo pudo volver otra vez a la etapa 1, que es la del arrepentimiento o la culpa? ¿Por qué? Porque a partir del alcohol o de alguna otra sustancia, redujo su nivel de conciencia. ¿Está bien? Apagó su conciencia, debilitó su conciencia. Bien, entonces etapa 0, etapa 1, etapa 2. En la etapa 0, las emociones dominan. En la etapa 1, veo las emociones, pero no las puedo frenar. En la etapa 2, las empiezo a frenar. Y de igual a igual. ¿Está bien? Si paso a la etapa 3, que yo la llamo ya la etapa iluminada, entonces en la etapa 3 es cuando mi conciencia pasa a ser más poderosa que mis emociones. Entonces ahí es donde paso a ser un ser humano iluminado. O sea, mis emociones ya no son una locura, ni algo que me impulsa y me hace arrepentir, ni que me hace hacer locuras, ni que me hace alejarme de personas sin sentido, o tratar mal a personas sin motivo, o tratar mal a las personas que más quiero, que eso es lo que hacen las emociones, o lo que hizo esta mujer que mató a un hijo por un impulso emocional ridículo. Bueno, las emociones son tremendas, pueden hacernos hacer cosas buenas, cosas malas. Son como caballos, son como animales furiosos. Obviamente, la única solución para animales salvajes furiosos es domarlos, ¿está bien? Hay que domarlos. Y bueno, este es el proceso de alineación emocional. Es el proceso de domar nuestras emociones y ponerlas a nuestro servicio, para que nos sirvan para hacer cosas, que nos den energía, pero que no nos generen problemas. Que no nos hagan ni matar a nadie, ni abandonar a nadie que queremos, ni tratar mal a alguien que queremos, ni cortar la comunicación con alguien que queremos, como cuando nos ofendemos. Y digo, no te hablo más, no te veo más, no te contesto el teléfono, no te contesto los mails. Esas cosas malas que hacemos por nuestros impulsos emocionales, obviamente. A medida que vamos controlando nuestras emociones, todas esas malas conductas y ese daño que generamos se va reduciendo. ¿Está bien? Entonces, si llego a la etapa 3, o la cuarta, es porque 0, 1, 2 y 3, en la tercera, llego al nivel de iluminación, que es donde yo la conciencia es más elevada que mis emociones. Entonces yo paso a ser dueño de mis emociones. Y ahora mis emociones las veo, las puedo cambiar, las puedo procesar, las puedo limpiar y las puedo frenar casi a voluntad. Salvo en momentos que mi conciencia caiga por algún motivo o que una emoción sea extremadamente poderosa y me supere. Pero en general, en la etapa 4 de iluminación, en la etapa 3, perdón, 0, 1, 2 y 3, es la cuarta, pero es la número 3, en la etapa de iluminación, domino mis emociones. Y por más que todavía tengo odio, envidia, todavía que los voy desgastando, pero todavía los tengo, no se ven para nada, no están en mi conducta. ¿Está bien? Tengo odio adentro, pero jamás lo expreso porque sé que no debo. Tengo envidia, pero la siento un poquito, pero la freno y no la dejo salir. Jamás se va a transformar en un comentario, en una conducta,
en un desplante, en un maltrato a otra persona. Mariano pregunta, en la etapa 4 es muy raro el descontrol emocional. Esta sería la etapa 3, ¿está bien? O la etapa 4, sí es. El descontrol emocional es muy excepcional. Muy excepcional. ¿Está bien? La fuerza que controla las emociones es la conciencia, que permite verlas, y la voluntad, que permite frenarlas. Que son los atributos del espíritu. O sea, obviamente, lo que estamos hablando no es ni otra forma de ver el desarrollo espiritual. Desarrollo mi fuerza espiritual para vencer a mis emociones, que son terrenales, culturales, y parte correcta y parte totalmente incorrecta. O sea, la tengo que limpiar. También las emociones forman parte de mi alma individual, que la tengo que desarrollar. No me viene dada perfecta. Tengo un alma, pero no está bien, está toda torcida, subdesarrollada. Yo la tengo que limpiar, ordenar, pulir y transformar desde una pelota de grasa a un diamante. Pero eso es mi trabajo, está bien, no viene gratis. María dice, es muy difícil identificar qué valores o conductas, por buenas o malas que sean, si fueron programadas y cuáles son propias. Bueno, es difícil hasta que el nivel de conciencia llega al mismo nivel de las emociones. Ahí las empieza a ver con claridad. Y cuando el nivel de conciencia supera el nivel emocional, y hablamos de la cuarta etapa o etapa 3, de 0, 1, 2 y 3, en la cuarta etapa, en la etapa de iluminación, digamos, el entendimiento que tengo sobre mis emociones es total. Las veo a la perfección. Me doy cuenta cuáles son buenas y cuáles son malas. No importa mucho cuáles fueron insertadas en esta vida o en vidas anteriores, o fueron copiadas de mis padres, o fueron copiadas en la escuela, o copiadas de los medios, no importa de dónde. Lo que importa es que hay algunas que son malas y otras que son buenas. Algunas que son egoístas y otras que son altruistas. Y yo lo que tengo que hacer es limpiar todo hasta que quede nada más el impulso altruista. Bien, entonces, llego a la etapa de iluminación donde mi control sobre las emociones es prácticamente total. Entonces mi conducta se vuelve totalmente inteligente, dirigida, controlada, manejada, administrada. Todos mis objetivos empiezan a cumplir, todo empieza a funcionar en mi vida. Nunca más me van a ver en un exabrupto, gritando, tratando mal a alguien, ni peleándome, ni reaccionando mal, ni discutiendo. Me van a ver sentado siempre tranquilito, tratando de resolver problemas, ayudando en lo que pueda, escuchando con mucha paciencia, con mucha perseverancia, con objetivos clarísimos, jamás maltratando ni a un ser humano, ni a un animal, pero a nadie. O sea, con un control total. Pero las emociones negativas siguen estando. Hacen fuerza de adentro, solamente que el poder de conciencia ya es suficientemente alto como para no permitir que ninguna emoción negativa se transforme ni en conducta, ni en gesto, ni en palabra, ni en mail, ni en nada. No sale al mundo material, no llega la maldad al mundo material. La conciencia la frena. Bien, y esa es la última etapa que podríamos decir imperfecta. Queda la última etapa, la etapa 4 o quinta etapa, si hacemos 0, 1, 2, 3, 4, la etapa 4 que es la quinta, porque empezamos a contar de 0, la etapa 4 es la etapa de la perfección. O sea, es cuando la conciencia es todo y el dominio sobre las emociones es total, pero además las emociones ya están limpias. O sea, tengo total dominio sobre mis emociones, pero en realidad haría lo mismo. Las puedo dejar funcionar las emociones porque ya están purificadas. También, o sea, la respuesta que saldría de mis emociones, o de mi conciencia, o de mi voluntad, o de lo que sea, sería la misma. Siempre sería la misma respuesta, porque ya está todo alineado, y ese es el proceso de alineación. O sea, mis emociones me tienden hacia el altruismo, mi conciencia me tiende hacia el altruismo, mis instintos me impulsan hacia el altruismo, mi cuerpo me empuja hacia el altruismo, mis ideas me impulsan hacia el altruismo, mis conceptos me impulsan hacia el altruismo, mis intenciones me impulsan, todo me impulsa por el mismo lado. Entonces, ya no tengo una mente toda inconexa, incoherente, llena de fuerzas que van para distinto lugar.
sino que todo mi espíritu es una unidad que tiene coherencia de funcionamiento y que va todo para el mismo lado, o sea, para el lado del altruismo. Entonces, resumiendo, en el proceso de alineación emocional, que apunta a llegar a esa situación, en la cual nuestras emociones, intenciones, pensamientos, todos están alineados en la misma dirección y además es la dirección que nos solicita el universo, que es la dirección del altruismo. Hasta llegar a esa etapa pasamos por 4 etapas. La primera, que es la de la impulsividad total, donde la conciencia no ni existe y las emociones son todo. La etapa 1, que es la de el arrepentimiento o la culpa, donde las emociones imponen, pero la conciencia ya empieza a ver lo que pasa, entonces sufre y se genera el arrepentimiento o la culpa. La etapa 3, o la etapa 2, que es la tercera, que es la etapa de la parálisis, porque ahí la conciencia alcanza en fuerza a las emociones, entonces las empieza a frenar todo el tiempo, incluso cuando no hace falta frenarlas, pero se genera esa parálisis interna de esa persona que está en crisis, que está siempre pensando, y entonces no se decide a qué hacer, porque nunca sabe bien si está bien, está mal, está en duda continua. También esa es la etapa del medio. A partir de la reflexión y de la meditación, y de los ejercicios que el contexto nos pone, si los aprovechamos, seguimos avanzando, pasamos a la cuarta etapa, en la cual mi conciencia supera a mis emociones, y entonces ahora puedo dominar a mis emociones y no les permito generar malos actos, pero lo que no puedo hacer es hacer que desaparezcan las malas emociones. O sea, sigo teniendo malos deseos, solamente que no los dejo salir. Y en la última etapa, los malos deseos ya fueron limpiados, entonces ya estoy perfeccionado y la conducta que surge de mis deseos, de mis intenciones, de mi pensamiento, de mi conciencia o de mis emociones es la misma, porque todos están de acuerdo. Es como una gran reunión de gente que estaban todos en desacuerdo, se mataban a las piñas, pero ahora, después del proceso de alineación, todos están de acuerdo para ir en la misma dirección, que es la dirección del altruismo, que es la que el universo nos solicita y la única que nos puede llevar a la felicidad total. ¿Está bien? Bueno, esto es básicamente lo que les quería contar, estas etapas, por la cual todos seguro estamos atravesando, ustedes y yo. Cada uno estará en la etapa que sabe, cada uno analizándose se puede dar cuenta en qué etapa está. Lo cual les invito a hacer, que piensen, haber dado las características de cada etapa, que traten de ver en qué etapa están, porque eso es muy importante para ver si voy bien, o sea, y para dónde tengo que seguir. Bien, bueno, eso es todo, gente. Me interrumpieron muy poco, vi pocas preguntas, no sé si es que estaba todo tan claro, o si, no sé, están dormidos o algo, pero bueno, espero alguna pregunta. Vi que se sumaron algunos más. Entró Silvia. Bueno, Grimanesa ya estaba, Alicia estaba, Arturo estaba. Entraron... No, Silvia se agregó. Y María, me parece, que entraron medio a último momento. Pero bueno, ¿hay alguna pregunta? Próximamente vamos a hacer otra sesión de preguntas y respuestas que estuvo muy buena. Así que vayan preparando preguntas. Así que si no se acuerdan ahora, no hay problema. Pero estuvo muy buena la sesión de preguntas. O sea, hubo muy buenas preguntas. Generaron muy buenas discusiones. Así que la vamos a repetir. Pero bueno, yo ya casi estoy saliendo para la facultad. Así que si hay alguna pregunta la aclaramos. Y si no, bueno, hacemos hoy una conferencia breve. Con un modelo muy sencillo. Las 5 etapas, recuerden. Incluso pueden analizar a personas que conozcan, a ver en qué etapa están, viendo sus conductas, cómo piensan, cómo actúan. No crean que es tan difícil de ejecutar.
simplemente hay que darse cuenta que esto hay que hacerlo, es necesario, es bueno para nosotros, es bueno para todos. Y cuando uno se da cuenta de que algo es bueno y empieza a sentir fuerza para hacerlo. Y lo empieza a hacer, porque dice, yo quiero algo bueno para mí. No quiero estar siempre mal y siempre... María pregunta, ¿y no es peligroso examinar a otros? No, mientras uno no les diga, está bien. Obviamente me refiero a observarlos y tratar de darme cuenta, no de decirles, che, vos estás en la etapa nula, ¿sabes qué? Eso es un desastre, sos un vegetal. Sos totalmente impulsivo, no tenés ningún control sobre tus emociones, ni las analizás, nunca te arrepentís, haces mal a la gente y estás feliz por la vida y ni siquiera te das cuenta de lo que haces. Estás en la etapa 0 según Lalo. O sea, ja, sos un desastre. No, obviamente no, esa no es la idea. Me refiero a observar para entender, nada más, y para clasificar a las personas que conocemos y ver con quién nos queremos relacionar. ¿Está bien? Porque con una persona totalmente inconsciente uno dice, no sé si tiene mucho sentido que me relacione. Está bien, tiene que tener un objetivo muy claro, porque en realidad me estoy relacionando con una persona que a nivel conciencia todavía no existe casi. Mónica dice, cuando puedas, veamos el tema de las mentiras. ¿Por qué mentimos? Bueno, está bueno, es un tema interesante, pero obviamente no hay un único motivo de por qué mentimos. Hay personas que mienten, empecemos por diferenciar la mentira consciente y la mentira inconsciente. Hay personas que mienten inconscientemente y hay personas que mienten conscientemente con algún plan en mente. Y ese plan a veces puede ser bueno. O sea, mentir conscientemente no necesariamente es malo. Puede ser algo muy bueno, muy positivo, muy útil. ¿Está bien? 1000 situaciones justifican que uno pueda mentir y eso sea algo bueno. Por ejemplo, no sé, si me paran en la calle y me asaltan y me dicen, ¿dónde vive tu abuela? Que la queremos asaltar. También. Y yo le miento, en vez de decirle, no, mi abuela vive en el interior del país. Ah, bueno, está bien, entonces se van. Me dice, bueno, pero les mentiste, que tuviste una mala acción. ¿No? ¿Qué mala acción? Le mentí para no perjudicar a mi abuela. ¿Qué le voy a mandar a los ladrones a la casa de mi abuela? La mentira en sí misma no es algo malo, es simplemente una herramienta. Bueno, vamos a programar una charla sobre la mentira, que obviamente vamos a tener que ver con mente muy abierta, porque mucha gente tiene la enseñanza metida hasta el fondo del caracú de que las mentiras son algo malo. Entonces hay gente que se pone loca y piensa que realmente las mentiras son siempre algo malo, y en realidad no es así. Bien, bueno, entonces me comprometo a programar una charla sobre mentiras y si les parece, si no hay más preguntas, dejamos acá y me voy yendo para la facultad. María dice, yo leí un caso en el que confundieron los diagnósticos de 2 pacientes y el que estaba sano murió, porque le dijeron que iba a morir. Sí, puede ser, le dijeron, no, mire, usted está muy mal, se va a morir, y se murió. Se lo creyó, le dio un paro cardíaco, y otro que se iba a morir, le dijeron, no, usted va a vivir, y vivió. O sea, la comunicación es muy poderosa, así que las mentiras o la manipulación de la información, para no llamarlo mentiras, pasa a ser una herramienta muy poderosa para generar cambios. Entonces hay que tener mucho cuidado. Bien, vamos a programar una charla sobre las mentiras. Bien, bueno, gente, les dejo un gran abrazo. Espero les haya servido este sencillo modelo de las 5 etapas. En realidad esto era una continuación de otra charla que hablamos de manejo de las emociones. Esta sería la continuación de esa charla. Pero bueno, tardó mucho en hacerse porque tuvimos que cancelarla, me acuerdo, un día y se pasó para mucho más tarde. Pero bien, seguimos la próxima, seguimos el lunes. Luz dice, yo siento que fui creciendo en conciencia, pero llegué a un punto que me cuesta mucho más. ¿Será porque son emociones más complejas? Y bueno, siempre uno cuando avanza llega un momento en que se encuentra con algunas piedras.
Uno avanza tal vez por una zona un poco más cómoda de un camino y en un momento se encuentra una barrera importante y todo se vuelve más difícil, pero cuando uno supera esa barrera, uno se siente muy bien y tiene un gran avance. O sea, cuanto más difícil es lo que uno está haciendo, más significa que está avanzando. O a lo mejor está avanzando más rápido. Y al avanzar más rápido, o sea, tengo que hacer más fuerza. Y siento que es más difícil porque ahora estoy avanzando más rápido. Habría que verlo más en detalle, Luz. Pero sea difícil, sea fácil, sea como sea, hay que hacerlo y hay que ir para adelante. ¿Está bien? Cada vez más conciencia, más claridad, más autocrítica, más autoobservación, más eliminar las ridiculeces totales que tenemos en nuestra cabeza y el egoísmo enfermo que tenemos, eliminarlo y transformarlo en altruismo y darnos cuenta de que no queda otro camino hacia la felicidad que dar servicio a los demás. No hay otra, o sea, ser altruista. Así que seguir para adelante. Nos estamos viendo en la próxima charla. ¿Está bien? Les mando un abrazo a todos. Chao.